Fénix. Capítulo 20. Tori estaba de pie frente a su maleta abierta, cuidadosamente doblando las últimas prendas mientras sus pensamientos iban y venían. Las pasantías habían terminado. Y aunque se sentía agradecida por la experiencia, una parte de ella estaba ansiosa por regresar a Japón para continuar con sus clases. Tomó su bufanda naranja y la colocó sobre el resto de su ropa antes de cerrar la maleta con un suave clic. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió, y Star asomó la cabeza con una sonrisa despreocupada. «Star, ¿lista? Tenemos que irnos ya». Tori levantó la mirada, asintiendo, pero la siguiente frase de su mentora la tomó por sorpresa. «Star, haremos una pequeña parada antes de volver a Japón». Tori parpadeó, algo intrigada. «Tori, ¿parada? ¿Dónde?» Star sonrió de forma enigmática mientras se encogía de hombros. «Star, ya lo verás». Aunque sorprendida, Tori no protestó. Sabía que, con Star, siempre podía esperarse algo inesperado, pero hasta ahora, todo lo que hacía tenía un propósito. Tomó su maleta y siguió a su mentora hacia el auto que las esperaba fuera. El trayecto hacia el aeropuerto fue tranquilo, con Star tarareando alguna canción y Tori observando por la ventana mientras los paisajes pasaban rápidamente. Al llegar, subieron al avión privado de Star, un lujoso jet con interiores modernos y cómodos. Tori no podía evitar sentirse algo fuera de lugar en un lugar tan elegante, pero Star lo tomaba como algo cotidiano. «Star, relájate, Tori, es un vuelo corto». La pelirroja asintió, acomodándose en su asiento junto a una ventana. El jet despegó suavemente, y pronto, las nubes se desplegaron como un lienzo infinito frente a ella. Durante el vuelo, Star estuvo trabajando en algunos documentos, mientras Tori mantenía su mirada fija en el horizonte, perdida en sus pensamientos. Cuando estaban a punto de aterrizar, Tori se dio cuenta de algo. Las vistas desde la ventana le resultaban extrañamente familiares. Las largas carreteras, los edificios altos, las montañas a lo lejos, entonces lo entendió. «Tori, ¿estamos en Los Ángeles?» Star asintió, su expresión más seria que de costumbre. «Star, tengo que atender unos asuntos aquí, sobre un caso. Pero también pensé que te gustaría hacer una parada antes de regresar». Tori no supo qué responder al principio. Miró por la ventana mientras el avión sobrevolaba la ciudad. Su corazón se aceleró un poco, y una mezcla de emociones comenzó a surgir. Ansiedad, nostalgia, algo de tristeza, y gratitud. Giró la cabeza hacia Star. «Tori, gracias». Star le sonrió con calidez, pero no dijo nada. Entonces, para sorpresa de ambas, Tori se inclinó y la abrazó brevemente. Star se quedó inmóvil un segundo antes de devolverle el abrazo con una palmada en la espalda. «Star, tienes al menos 3 horas antes de que volvamos al avión. Haz lo que necesites». Tori asintió, tomando su guitarra y una pequeña mochila antes de salir del jet. El taxi la dejó frente al cementerio general de Los Ángeles. La brisa fresca acariciaba su rostro mientras caminaba por los senderos del lugar, con un ramo de flores en una mano y su guitarra colgada al hombro. Sus pasos la llevaron a una sección especial, reservada para héroes caídos. El área estaba tranquila, rodeada de árboles y pequeños monumentos en honor a aquellos que dieron su vida protegiendo a los demás. Tori finalmente se detuvo frente a una lápida. Sus dedos rozaron suavemente las letras grabadas en la piedra. Sris Blaze. Héroe, padre, hermano y querido amigo. Resti in peace. Sin decir nada. Dejó las flores sobre la lápida, se sentó frente a ella y colocó la guitarra a un lado. Por un momento, simplemente miró la piedra, sus pensamientos volviendo 6 años atrás. Sin decir nada. Dejó las flores sobre la lápida, se sentó frente a ella y colocó la guitarra a un lado. Por un momento, simplemente miró la piedra, sus pensamientos volviendo 6 años atrás. «Tori, han pasado 6 años, la última vez que estuve aquí fue un día antes de mudarme a Japón. Me prometí que volvería más seguido, pero, no lo hice. Lo siento por eso, papá. No fue porque no pensara en ti, todo lo contrario. No hay un solo día en que no lo haga, pero venir aquí, no sé, se siente como abrir una herida que nunca termina de sanar, eso y además que estamos separados por un océano gigante así que no es fácil volver, jeje». Suspiró, bajando la mirada.
Sus dedos comenzaron a jugar con una brizna de pasto, tratando de calmarse antes de seguir. Tori. Cuando me mudé a Japón, todo era tan diferente, tan ajeno. No entendía el idioma al principio, y eso era frustrante. Ni siquiera podía pedir comida sin sentirme torpe. Recuerdo que los primeros días me encerraba en mi cuarto y lloraba en silencio para que la tía Amber no se diera cuenta. Ella trataba de ayudarme en todo, pero no era lo mismo que tenerte a ti. La voz de Tori se quebró ligeramente, pero tomó aire y continuó. Tori. Nunca fui a una secundaria normal allá. Amber decidió que lo mejor sería que estudiara en casa. Decía que necesitaba tiempo para adaptarme, para encontrar mi ritmo. Supongo que tenía razón, pero, ¿sabes algo? No me gustaba. Me sentía aún más aislada, como si estuviera en una burbuja mientras el resto del mundo seguía avanzando sin mí. Sonrió con amargura. Tori. Así me refugié en mi guitarra. Pasaba horas practicando, tocando las canciones que tú solías cantar. A veces las inventaba, imaginando que las estabas escuchando y me corregías como cuando era pequeña. Fue mi forma de sentirme cerca de ti. Hizo una pausa y miró alrededor del cementerio, como si buscara las palabras correctas en la brisa. Tori. Los primeros meses en Japón fueron los peores. Todo me hacía pensar en ti cuando veía a un héroe patrullando las calles, recordaba cómo te veías en tu traje siempre confiado. Cuando escuchaba a alguien reírse con su padre, pensaba en todas las veces que me hacías reír, incluso cuando las cosas estaban mal. Y luego, en día me di cuenta de que tenía dos opciones. Quedarme atrapada en el pasado de tratar de seguir adelante, como tú siempre decías. La brisa agitó suavemente su cabello, como si le diera fuerzas para continuar. Tori. Fue entonces cuando decidí que quería ser como tú, papá. Que quería ser una heroína para proteger las sonrisas de esas familias. Pero no fue fácil. Al principio entrenaba sola, intentando descifrar todo por mi cuenta. Me cansaba, me frustraba pero no me rendí. Y luego, tía Amber me ayudó a postularme a la Academia y, ¿sabes qué? Entré. Aún no puedo creerlo. Una sonrisa más cálida apareció en su rostro mientras miraba la lápida, como si su padre estuviera frente a ella. Tori. La UA ha sido un desafío, pero también un regalo. Cuando llegué, no conocía a nadie, y sentía que no encajaba. Todos parecían tan seguros de sí mismos, como si ya supieran que estaban destinados a ser héroes. Yo. En cambio. No estaba tan segura. Pero poco a poco las cosas cambiaron. He conocido a personas increíbles, incluido a Olmig, o seguro estás celoso que el mejor héroe de todos los tiempos es mi profesor de clases heroicas, incluso hay alguien en mi clase. Izuku se llama. Me recuerda tanto a ti, con su determinación y esa forma de lanzarse de cabeza a los problemas para proteger a los demás. Aunque a veces me exaspera, no puedo evitar admirarlo. Tori soltó una pequeña risa, como si pudiera imaginar la reacción de su padre. Tori. Sé que probablemente estarías diciendo algo como, cuídalo, pero no dejes que te robe el protagonismo. Tranquilo, papá, no dejaré que eso pase. Se inclinó hacia adelante, apoyando una mano en la lápida, y su voz se suavizó. Tori. Sabes, todavía tengo días difíciles. Días en los que me pregunto si estoy haciendo lo correcto, si realmente puedo convertirme en alguien que haga una diferencia. Pero luego me acuerdo de ti, de lo que hiciste y de por qué lo hiciste. Y eso me da fuerzas para seguir adelante. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas, pero no las dejó caer. Tori. Te extraño, papá. Más de lo que las palabras pueden decir. Pero quiero que sepas que voy a seguir adelante, que voy a convertirme en alguien de quien puedas estar orgulloso. Siempre voy a llevar tu memoria conmigo, en cada paso que dé. Por un rato, simplemente se quedó en silencio, dejando que el viento llenara el espacio entre sus palabras. Luego, tomó su guitarra, la afinó con cuidado y comenzó a tocar una melodía suave, una canción que su padre solía cantarle cuando era pequeña. Para mayor deleite, Passenger, All the Little Leaves. El viento soplaba suavemente entre las lápidas del cementerio, moviendo con delicadeza las hojas secas que cubrían el suelo. Frente a una de ellas, con el nombre de su padre grabado en la piedra, Tori permanecía en silencio, sosteniendo su guitarra con ambas manos. Su mirada estaba fija en las letras cinceladas, y aunque su expresión parecía serena, en su interior una tormenta de emociones rugía con fuerza.
Respiró hondo y dejó que sus dedos se deslizaran por las cuerdas, comenzando a tocar con un ritmo pausado y melancólico. A medida que su voz se elevaba en el aire, su pecho se apretaba con un peso indescriptible. La letra de la canción se clavaba en su corazón como agujas invisibles. Sus manos se aferraron con más fuerza a la guitarra. Su padre se había ido hace años, pero el vacío que dejó jamás desapareció. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo, sonriéndole, enseñándole a controlar su Kirk, asegurándole que algún día se convertiría en una gran heroína. Su voz tembló un poco en esta parte. Su padre también tenía sueños, y estos se habían apagado demasiado rápido. Tori sintió su garganta cerrarse. Su padre se sacrificó para salvar a otros, se fue antes de tiempo, y ella no pudo hacer nada. Respiró hondo, negándose a romperse en ese momento. La música debía continuar. Su mirada bajó hacia la tumba. El frío del viento rozó su piel, pero no era nada comparado con el frío en su pecho. Tori cerró los ojos un instante. Su padre nunca volvería. Nunca volvería a escuchar su voz, nunca volvería a sentir su abrazo. Las notas resonaron en el aire mientras su respiración se volvía más pesada. Sus dedos temblaron ligeramente sobre las cuerdas. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. El eco de la última nota se desvaneció en el aire, dejando un pesado silencio a su alrededor. Tori mantuvo la cabeza baja, sus mechones cavando sobre su rostro mientras intentaba recomponerse. Por un momento, todo parecía detenerse, como si el mundo estuviera reteniendo el aliento junto con ella. Tori, te extraño, susurró al fin, sus palabras apenas audibles, pero cargadas con cada grano de sentimiento que había intentado contener durante tanto tiempo. El viento sopló de nuevo, revolviendo las ollas a su alrededor, como si el universo respondiera a su tristeza. Por un momento, simplemente permaneció allí, de pie frente a la lápida, sintiendo que su padre estaba con ella de alguna manera. Luego tomó aire y se inclinó ligeramente hacia adelante. Como si estuviera diciendo un silencioso adiós por ahora. Guardó la guitarra con cuidado, acariciando el estuche por un breve instante antes de ponerse de pie. Sabía que su padre no quería verla atrapada en la melancolía. Se limpió los ojos rápidamente, dejando escapar una pequeña sonrisa mientras miraba la lápida por última vez. Tori. Estoy bien, papá. Gracias, por todo. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida del cementerio. Había algo diferente en su semblante. Una ligereza que no había sentido en años. Aunque la herida seguía ahí, supo que estaba lista para seguir adelante. En el aeropuerto, Star estaba revisando su teléfono, claramente a punto de llamarla. Pero cuando levantó la mirada y vio a Tori acercándose, se detuvo de inmediato, guardando el teléfono en su bolso, se apresuró hacia ella con pasos llenos de preocupación, notando al instante los ojos ligeramente hinchados de su sobrina. Star, ¿estás bien?, preguntó suavemente, buscando en su rostro alguna señal de cómo se sentía realmente. Tori le devolvió una sonrisa sincera, esta vez de forma genuina. Tori, estoy mejor ahora. Star no dijo nada más. En cambio, le dio un cálido abrazo, uno que Tori no supo cuánto necesitaba hasta que lo sintió. Por un momento, todo el peso que había llevado durante el día pareció disiparse. Después del abrazo, ambas se dirigieron a la zona de embarque. Un largo vuelo de 12 horas las esperaba. Tori tomó su asiento junto a la ventana mientras Star se sentaba a su lado. Durante gran parte del vuelo, permanecieron en silencio, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que compartes con alguien que entiende lo que estás sintiendo sin necesidad de palabras. Tori pasó parte del tiempo mirando por la ventana, recordando todo lo que había sucedido en los últimos días. Cerró los ojos por un momento y dejó que el leve zumbido del avión la arrullara. En su mente, seguía escuchando las palabras de despedida que había pronunciado frente a la tumba de su padre. Tras 12 horas de vuelo, aterrizaron finalmente en Japón. El cansancio del viaje era evidente, pero ambas sabían que aún quedaba un poco más por hacer antes de poder relajarse. En el aeropuerto, Star, quien había viajado con ellas, ayudó a Tori con su equipaje mientras se dirigían hacia la salida. Juntas hicieron los trámites y papeles necesarios para completar el regreso de Tori. Cuando terminaron, Star suspiró y se giró hacia ella con una sonrisa cálida. Star. Bueno, aquí termina mi papel.
Tengo que volver urgentemente a EU, pero dale mis saludos a tu tía Amber, ¿sí? Tori asintió, abrazándola con fuerza antes de separarse. Tori. Gracias por todo, tía Kate. Cuídate. Star le dedicó una última sonrisa antes de desaparecer entre la multitud del aeropuerto. Tori, con su equipaje en mano, se dirigió hacia la salida, y allí estaban. Amber la esperaba, y para sorpresa de Tori, también estaba Izuku y junto a ella ambos la miraron con sonrisas cálidas, aunque Izuku parecía un poco más nervioso de lo habitual. Amber. Es bueno tenerte otra vez con nosotros, Tori. Tori la miró, y con una sonrisa llena de paz respondió. Tori. Ahora estoy en casa. Izuku, notando la interacción, se alejó un poco para darles privacidad. Sin embargo, Tori lo vio más adelante y, sin dudarlo, caminó hacia él con decisión. Izuku levantó la mirada, algo confundido, pero le dedicó una sonrisa tímida. Izuku. Hola. Tori. Antes de que pudiera decir algo más, Tori lo abrazó con fuerza. Él se tensó a principio, claramente sorprendido, pero luego relajó los hombros y correspondió el abrazo con una calidez que era muy característica de él. Izuku. Es bueno volver a verte. Tori se separó ligeramente, con una sonrisa en su rostro que decía más que las palabras. Tori. También es bueno verte otra vez, Izuku. Ambos compartieron una mirada llena de alegría y tranquilidad. Era como si, en ese momento, las distancias emocionales que alguna vez los separaron se hubieran desvanecido por completo. Amber los observaba desde lejos, con una leve sonrisa en los labios. Sabía que este regreso marcaba el comienzo de algo nuevo para su sobrina. Y así, con su tía y su amigo a su lado, Tori dejó atrás el aeropuerto. Su viaje había llegado a su fin, pero un nuevo capítulo en su vida acababa de comenzar.